En este relato, contaremos las visiones que tuvo un chico después de un accidente. Esta historia es muy poco conocida ya que el chico, al que llamaremos Willy, y su familia no quieren popularidad. Willy tenía 17 años y vivía en un pequeño pueblo a las afueras de la ciudad. Su vida era tranquila, hasta que un fatídico día todo cambió. Era un sábado soleado y Willy decidió salir a dar un paseo en bicicleta. En un descuido, un coche lo atropelló, dejándolo gravemente herido. Los médicos hicieron todo lo posible, pero Willy cayó en coma. Mientras su cuerpo yacía inerte en la cama del hospital, la mente de Willy viajaba a otro lugar. En sus sueños, o quizás visiones, veía un futuro desolador. Se encontraba en el año 2034, 10 años después del accidente. El mundo que conocía había desaparecido, sustituido por un paisaje apocalíptico. En sus visiones, Willy presenciaba el inicio de la catástrofe. En 2034, las tensiones entre la OTAN, Rusia y China alcanzaron su punto máximo. Un ataque nuclear devastó gran parte del mundo, dejando ciudades en ruinas y contaminando la tierra y el aire. Millones de personas murieron instantáneamente, y los que sobrevivieron enfrentaron un futuro sombrío. Después de la guerra, los sobrevivientes se adaptaron como pudieron. Algunos se refugiaron en ciudades subterráneas construidas por los gobiernos antes de la guerra. Estas ciudades eran búnkeres enormes, con sistemas de ventilación avanzados y recursos limitados. La vida allí era dura, pero al menos estaban a salvo de la radiación y los saqueadores. Otros grupos optaron por refugiarse en las montañas, construyendo fortalezas para protegerse. Estas comunidades eran más autónomas y autosuficientes, pero también más vulnerables a los ataques. La lucha por los recursos era constante, y las alianzas se formaban y rompían con facilidad. En este futuro desolado, la supervivencia era la prioridad principal. Las comunidades subterráneas y las fortalezas en las montañas luchaban entre sí por recursos como comida, agua y combustible. La guerra no había terminado, simplemente había cambiado de escenario. En lugar de naciones, ahora eran pequeñas comunidades las que peleaban por el control. Willy observaba con asombro y horror cómo las personas vivían en este mundo devastado. En las ciudades subterráneas, la vida era regimentada y controlada. El gobierno mantenía un control estricto sobre los recursos y las personas. Todo estaba racionado y cada movimiento era monitoreado. La libertad era un lujo del pasado. En las fortalezas de las montañas, la vida era más salvaje. Las personas tenían más libertad, pero también más riesgos. Los ataques de otras comunidades y los peligros del entorno eran una amenaza constante. Sin embargo, había un sentido de comunidad y apoyo mutuo que mantenía a las personas unidas. A pesar de la desolación, había una chispa de esperanza. Algunas personas creían que todavía era posible reconstruir el mundo. Los científicos y líderes de las comunidades subterráneas trabajaban en proyectos para limpiar la radiación y hacer que la Tierra fuera habitable de nuevo. En las montañas, los agricultores experimentaban con nuevas formas de cultivo para producir más alimentos con menos recursos. Willy sentía una mezcla de desesperación y esperanza al ver este futuro. Sabía que si alguna vez despertaba, tendría la responsabilidad de compartir su visión y tal vez, solo tal vez, cambiar el curso del futuro. De repente, la mente de Willy fue sacudida por una sensación extraña. Comenzó a escuchar voces, como si alguien hablara desde muy lejos. Las imágenes del futuro apocalíptico comenzaron a desvanecerse, y un resplandor cegador lo envolvió. Lentamente, abrió los ojos y se encontró de nuevo en su habitación del hospital. Habían pasado 3 meses desde el accidente, pero para Willy, parecía haber sido toda una vida. Al principio, los médicos y su familia estaban eufóricos por su recuperación. Sin embargo, Willy estaba inquieto, obsesionado por las visiones que había tenido mientras estaba en coma. Sentía una urgencia abrumadora por compartir lo que había visto. Su familia y amigos lo escucharon con escepticismo, pensando que eran solo sueños extraños causados por su estado. Sin embargo, un día, un doctor interesado en el cerebro y los fenómenos relacionados con el coma, escuchó su historia con atención. Lo que has experimentado podría ser más que una simple alucinación, le dijo. Hay casos documentados de personas que han visto cosas mientras estaban en coma que luego resultaron ser sorprendentemente precisas. Con la ayuda del doctor, Willy comenzó a investigar más sobre las tensiones globales actuales. Lo que encontró fue inquietante. Las relaciones entre la OTAN, Rusia y China estaban, de hecho, deteriorándose rápidamente. Los conflictos menores y las amenazas veladas parecían acercarse peligrosamente a la guerra abierta.
Willy también comenzó a aprender sobre los proyectos de construcción de búnkeres y las comunidades autosuficientes en las montañas. Cada nuevo descubrimiento reforzaba la sensación de que sus visiones no eran solo sueños, sino advertencias. Con la ayuda del doctor y su familia, Willy consiguió contactar a varios líderes políticos y científicos. Muchos lo desestimaron como un joven con una imaginación hiperactiva, pero algunos lo escucharon. Estos pocos comenzaron a considerar seriamente la posibilidad de que se estuviera acercando un conflicto de proporciones catastróficas. A medida que más personas empezaron a creer en las advertencias de Willy, se formaron comités y grupos de trabajo para abordar las posibles amenazas. Se aceleraron los proyectos de construcción de búnkeres y se iniciaron nuevas investigaciones para encontrar maneras de prevenir la guerra. Sin embargo, la división y desconfianza entre naciones complicaban los esfuerzos de cooperación. En medio del caos, surgió una alianza inesperada. Un grupo de científicos y líderes de distintas naciones se unieron, formando una organización dedicada a prevenir el desastre. Esta alianza secreta comenzó a trabajar en estrategias para desescalar las tensiones globales y promover la paz. La primera misión de esta alianza fue crear una red de comunicación entre las naciones en conflicto. Utilizando tecnología avanzada, lograron establecer canales seguros para negociaciones directas. Al principio, las conversaciones fueron tensas, pero lentamente, la diplomacia empezó a surtir efecto. A medida que las negociaciones avanzaban, el futuro de la humanidad pendía de un hilo. Las visiones de Willy se convirtieron en un símbolo de advertencia y esperanza. Las personas comenzaron a darse cuenta de que, aunque el futuro parecía oscuro, aún tenían el poder de cambiar su destino. En una cumbre histórica, los líderes de la OTAN, Rusia y China se reunieron. Después de días de intensas negociaciones, alcanzaron un acuerdo para reducir sus arsenales nucleares y colaborar en la protección del medio ambiente. Fue un momento histórico, un primer paso hacia un futuro más seguro. Con el acuerdo en marcha, las naciones comenzaron a desmantelar sus armas nucleares y a trabajar juntas en proyectos para reparar el daño ambiental. Las comunidades subterráneas y las fortalezas en las montañas se convirtieron en centros de innovación y colaboración. La humanidad tenía una nueva oportunidad para reconstruir el mundo. A pesar de los esfuerzos globales por la paz, la humanidad aún tenía que lidiar con sus propias sombras. La reducción de armas nucleares y la cooperación internacional no erradicaron los problemas internos de las sociedades. En las ciudades subterráneas y las fortalezas en las montañas, nuevas amenazas emergieron. En las fortalezas montañosas, la lucha por el poder y los recursos dio lugar a la aparición de señores de la guerra. Estas figuras autoritarias y despiadadas imponían su control a través de la violencia y el miedo. Los asesinatos se volvieron comunes, y cualquier intento de rebelión era sofocado brutalmente. Willy, en sus visiones, veía las montañas teñidas de sangre mientras estos tiranos se disputaban el control. En las ciudades subterráneas, la situación no era mucho mejor. La escasez de recursos y el hacinamiento crearon tensiones insostenibles. La desconfianza y el resentimiento crecían entre los habitantes. Pronto, aparecieron facciones que luchaban por el control de las provisiones y el poder. Los asesinatos y las matanzas eran cada vez más frecuentes, y las autoridades luchaban por mantener el orden. Una serie de asesinatos en una de las principales ciudades subterráneas desató el pánico. Las víctimas eran elegidas al azar, y los métodos utilizados eran tan brutales como meticulosos. Nadie estaba a salvo, y el miedo se apoderó de la comunidad. Willy, al enterarse de esto a través de sus contactos, decidió actuar. Con la ayuda del doctor y algunos aliados, Willy comenzó a investigar los asesinatos. Utilizando tecnología avanzada y sus propios conocimientos, logró descubrir patrones en los crímenes. Cada asesinato estaba vinculado a un mensaje, un llamado a la rebelión contra las autoridades opresoras de la ciudad subterránea. El asesino, que se hacía llamar el Justiciero, finalmente fue identificado. Era un antiguo miembro de la élite de la ciudad que había perdido a su familia debido a la corrupción y la negligencia de los líderes. En un enfrentamiento dramático en los oscuros túneles subterráneos, Willy y sus aliados lograron capturar al Justiciero, pero no sin pagar un alto precio en vidas humanas. Mientras tanto, en las fortalezas montañosas, la situación se deterioraba aún más. Un grupo de señores de la guerra formó una alianza temporal para atacar una fortaleza rival y apoderarse de sus recursos. La batalla que siguió fue una matanza sin precedentes. Decenas de personas, incluidos mujeres y niños, fueron masacrados sin piedad.
Willy estaba devastado por la brutalidad y la falta de humanidad que veía a su alrededor. A pesar de sus esfuerzos y los logros en el escenario global, la violencia y el sufrimiento a nivel local continuaban. Se dio cuenta de que la paz global no era suficiente si no se abordaban las raíces de la violencia y la desesperación. Un grupo de disidentes en las ciudades subterráneas y las fortalezas montañosas comenzaron a unirse en secreto. Llamándose a sí mismos la Resistencia, su objetivo era derrocar a los tiranos y establecer un sistema más justo y humano. Willy se convirtió en uno de sus líderes, utilizando sus visiones y conocimientos para guiar sus acciones. La Resistencia creció en fuerza y número, y finalmente, llegó el momento de enfrentarse a los señores de la guerra y a los corruptos líderes subterráneos. La batalla fue feroz y sangrienta, con innumerables bajas en ambos bandos. Willy, aunque herido, luchó con valentía, impulsado por la esperanza de un futuro mejor. Tras una lucha agotadora, la Resistencia logró derrotar a los tiranos. Las comunidades, aunque destrozadas por la guerra, comenzaron a reconstruirse bajo nuevos líderes más justos y compasivos. Willy, a pesar de las cicatrices físicas y emocionales, sintió que su misión había cumplido un propósito. La paz aún era frágil, pero por primera vez, había una verdadera esperanza de un renacimiento. Después de la guerra y la reconstrucción, un nuevo desastre se avecinaba. Una enfermedad desconocida comenzó a propagarse rápidamente, devastando comunidades enteras. Nadie estaba a salvo. La epidemia no distinguía entre jóvenes y ancianos, ricos y pobres. Los síntomas eran aterradores: fiebre alta, sangrado interno y una rápida degeneración de los órganos. La gran epidemia sumió al mundo en un caos aún mayor. Las ciudades subterráneas, antes refugios seguros, se convirtieron en trampas mortales. La enfermedad se propagaba sin control en los espacios cerrados y abarrotados. En las fortalezas montañosas, la situación no era mejor. La falta de suministros médicos y la escasez de alimentos exacerbaban la desesperación. Con el colapso de las infraestructuras y la falta de recursos, las comunidades comenzaron a enfrentarse a situaciones extremas. La comida se volvió un lujo inaccesible, y el hambre empezó a cobrar un precio terrible. La desesperación llevó a muchos a cometer actos impensables. El canibalismo se convirtió en una realidad oscura para quienes no veían otra forma de sobrevivir. En las profundidades de una ciudad subterránea, una familia se enfrentaba a la peor decisión imaginable. El padre, debilitado por la enfermedad y el hambre, miraba a sus hijos con dolor. Sabía que no podrían sobrevivir mucho más tiempo sin comida. Finalmente, en un acto de desesperación y locura, tomaron la decisión de sacrificar al más joven para alimentar a los demás. En una fortaleza montañosa, un grupo de sobrevivientes se encontraba en una situación igualmente desesperada. Las provisiones se habían agotado, y la caza no era suficiente para todos. La comunidad, una vez unida por la lucha contra los señores de la guerra, ahora se desmoronaba bajo el peso de la enfermedad y el hambre. En un acto de brutalidad desesperada, algunos comenzaron a capturar y comer a los más débiles. Willy, aún recuperándose de sus heridas, se horrorizaba al enterarse de los actos de canibalismo. Sus visiones, ya de por sí sombrías, ahora se llenaban de escenas de horror indescriptible. La humanidad, que había demostrado su capacidad de superar la guerra y la opresión, ahora parecía condenada a destruirse a sí misma desde adentro. Desesperado por detener la epidemia, Willy y sus aliados en la Resistencia comenzaron a buscar una cura. Reunieron a los mejores científicos y médicos de las comunidades supervivientes. Trabajando día y noche, estos expertos intentaban entender la enfermedad y encontrar una solución. Pero el tiempo se agotaba, y las bajas aumentaban cada día. Finalmente, en un laboratorio improvisado en una de las ciudades subterráneas, un joven científico logró un avance crucial. Descubrió que la enfermedad era causada por una mutación de un virus antiguo, liberado por la radiación y la devastación de la guerra. Con esta información, comenzaron a desarrollar un tratamiento experimental. La producción de la cura era lenta y peligrosa, pero Willy y sus aliados sabían que no podían rendirse. Organizaron equipos para distribuir el tratamiento a las comunidades más afectadas. Las primeras pruebas mostraron resultados prometedores, y la esperanza comenzó a renacer. Sin embargo, el proceso no fue sin sacrificios. En un ataque desesperado, una comunidad aislada, creyendo que no recibirían la cura a tiempo, intentó robar el tratamiento. La batalla que siguió dejó a muchos muertos y comprometió gran parte del suministro. Willy, en un último acto de valentía, se ofreció como voluntario para llevar la cura a las zonas más peligrosas. A medida que la cura se distribuía, la epidemia comenzó a retroceder.
Las comunidades, aunque devastadas, empezaron a recuperarse. El canibalismo y la desesperación dieron paso a la reconstrucción y la renovación de la esperanza. Willy, aunque agotado y marcado por las experiencias, sabía que la humanidad había superado otra prueba.